Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo de Radio Monumental. Bienvenidos a esta frecuencia histórica de la Radio Costa Rica, 93.5 FM. Hoy en un programa más de Acuariofilia Marina y como siempre nuestra promesa de llevarle un programa que sea de interés para todos ustedes. Muy buenos días, don Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, don Hernán? Y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de la radio de Costa Rica, 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar a todas las personas que nos abren muy amablemente la puerta de su hogar, de su automóvil, de su oficina, donde sea que usted nos esté escuchando. Gracias por permitirnos llevarle un mensaje diferente de concientización sobre la conservación de los recursos naturales con mucho énfasis en la parte marina y también que nos permita darle voz y voto a muchas de los esfuerzos que se hacen a nivel nacional con instituciones públicas o ONGs que están haciendo la diferencia en cuanto al rescate de nuestros recursos. Don Hernán, ya usted lo decía, hoy tenemos un programa muy especial y por supuesto agradeciéndole al creador que nos da la oportunidad de llegar un sábado más hasta los hogares costarricenses y acompañados por Javier Castillo en el Control Master Monumental. Tenemos un programa muy especial y queremos invitar a todas las personas que nos están sintonizando para que sigan interactuando con nosotros en redes sociales. Nos escriben a través de nuestra página Facebook, ASOCAMCR, y díganos de dónde nos escuchan, dónde nos está sintonizando en estos momentos para poder saludarle a través de redes sociales. Siempre es muy grata recibir las noticias, los mensajes, los comentarios a través de nuestras redes sociales o inclusive a través de nuestra página web www.asocamcr.org. Así que, don Hernán, hoy tenemos uno de esos programas que se las trae, un programa que yo creo que va a tocar un tema del cual definitivamente ASOCAM ha sido un abogado defensor. Realmente creemos muchísimo en lo que vamos a hablar hoy, pero le voy a servir a usted el plato para que presente a nuestro invitado especial. Ricardo, yo no en pocas oportunidades en Acuariofilia Marina hemos hablado de un día que yo creo que deberíamos tener muy presente los costarricenses y el mundo en general. En inglés se le llama el Overshot Day, en español le podemos conocer como el Día del Sobrepaso o el Día de la Deuda Ecológica. Y básicamente lo que nos dice este día de recordatorio es que dado el crecimiento de la humanidad, a partir de qué fecha nos estamos comiendo los recursos naturales en aquella proporción que ya no le es posible al planeta reponerlos por sí solitos. Y entonces nos lleva a la reflexión de que día a día podemos estar viviendo más de presupuestos futuros. Como quien dicen, no nos estamos comiendo el huevo, sino estamos matando la gallina. Y este conteo que se realiza desde el año de 1970 tuvo su primer día de la deuda ecológica el 29 de diciembre de 1970. Y el año pasado, en agosto 22, alcanzamos ese día del sobrepaso. Quiere decir que a partir del 23 de agosto del 2020 vivimos de prestado con los recursos naturales. No le estamos dando tiempo al planeta de recuperarse. Y resulta pues muy importante porque todos sabemos que cada vez somos más seres humanos en este planeta y la gente tiene que comer. Costa Rica tiene en su costa pacífica más de 1000 kilómetros de litoral y el lado del Caribe tenemos alrededor de unos 212 kilómetros de litoral. Entonces hoy queremos presentarles a ustedes un tema que de cara a ese futuro de la humanidad, de cara a esa
necesidad de alimentación de la población, particularmente de la costarricense, la maricultura, que es el tema que hoy queremos presentarles, pues resulta sumamente importante. Y hoy traemos un experto, un académico de la Universidad Nacional y funcionario del Parque Marino, que ya es conocido del programa, que ya es amigo aquí de la casa, quien nos va a conversar sobre este tema tan importante de la maricultura. Y por ello le queremos dar la bienvenida a don Jonathan Chacón. Bienvenido a Acuariofilia Marina, don Jonathan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos y agradeciendo el espacio para poder estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Como siempre es un placer pues compartir este momento en tan importante programa que ustedes transmiten con diversos temas importantes para el país. Un saludo a don Hernán y un saludo a Ricardo. Y bueno, la idea es hablarles hoy un poquito acerca del tema de la maricultura o acuacultura marina, que está convirtiéndose en una verdadera alternativa productiva para el mundo. Hay muchos países que han avanzado, hay otros que todavía estamos apenas empezando y hay otros que ni siquiera han empezado. Pero cuando analicemos desde un punto de vista integral lo que está sucediendo en el mundo, nos vamos a dar cuenta que la acuacultura tiene una gran oportunidad y un gran potencial de desarrollo. Perfecto, perfecto. Ricardo, no sé si querés hacer algún aporte o le damos ya el espacio libre a don Jonathan. Don Hernán, usted recuerda, Jonathan, por supuesto, hace aproximadamente unos 2 años hará que hicimos un trabajo comunitario en el Parque Marino, por cierto, un domingo inolvidable para todos los que tuvimos la oportunidad de conocer ese Parque Marino tras bambalinas. Es que la gran mayoría de los visitantes del Parque Marino llega y visita el parque de frente, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ir, trabajar, de entender un poco más, de maravillarnos con los programas, y desde ese momento hablábamos y escuchábamos a Jonathan y a los funcionarios del Parque Marino hablar muy seriamente de la filosofía de la maricultura, como un método productivo, como un método inclusive para impulsar las economías locales en muchos lugares en el país donde tenemos una pobreza o índices de pobreza o escaso cantidad o nivel de oportunidades laborales. Jonathan, a mí me parece y me interesa muchísimo el tema porque este tema es aplicable no solamente a la acuariofilia que nosotros defendemos desde este programa, en donde vemos países desarrollados, especialmente en el sector de Asia, Pacífico, donde tienen grandes granjas de reproducción de corales, y los cuales inclusive tienen filosofías de sostenibilidad, donde por ejemplo un porcentaje de lo que sale de esas granjas se vuelve a sembrar en los arrecifes coralinos del lugar, y un porcentaje mínimo más pequeño es exportado a otros países con fines de la acuariofilia ornamental. Pero nuestro país, como ya lo decías, lleva eso a más allá, y vemos lugares donde el Parque Marino y ustedes han impulsado inclusive maricultura para productos comestibles, como ya lo decía don Hernández, de lo que necesitamos nosotros comer en una forma más sostenible, pero que seas vos quien nos eduque muchísimo en los esfuerzos que hacen ustedes. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, inolvidable aquellas buenos momentos que pasamos en el parque juntos con la SOCAN, muy agradecidos. Por cierto, les iba a comentar que ya la investigación que hemos hecho con corales Éxito, ya el estudiante se graduó, ya hizo su tesis y ha sido una muy buena calificación la que obtuvo, ya que es un resultado bastante importante para tomar decisiones a futuro. Ojalá vengan más proyectos adelante y por supuesto recordar que ustedes pues dieron colaboración a esta investigación. Así es. Maricultura como seguridad alimentaria, Jonathan, sí, ligado a un desarrollo sostenible. Tremendo reto, ¿ah? Sí, bueno, este tema de maricultura hay que abordarlo teniendo en cuenta varios aspectos que se están dando alrededor del mundo. Primero, debemos enfocarnos en este momento que en el mundo hay aproximadamente 820 millones de personas con hambre. Parece increíble ese dato. Es prácticamente 164 veces la población de Costa Rica. Imaginemos 164 veces 5 millones de personas, que es aproximadamente lo que tenemos en el país, padeciendo hambre en el mundo. Siempre que pensamos en eso, pensamos en África, pero realmente ya, o desde hace muchos años, África no es la zona que tiene más hambruna, es Asia.
a cómo va creciendo la población en la región de Asia, pues va aumentando los niveles de desnutrición y de hambre. En Centroamérica tenemos menos, porque somos mucho menos cantidad de gente, ¿verdad? Pero se reporta, según un informe que se hizo hace unos años, alrededor de 4.5 millones de personas en condiciones de desnutrición y hambre, y en Costa Rica se registra aproximadamente 220.000, que tal vez comparado con la mayor cantidad que hay en el mundo, pues nos parezca poco, pero en realidad es difícil pensar que hayan casi 220.000 personas en Costa Rica con condiciones de hambruna y desnutrición. Esto es un problema global y es un problema de seguridad alimentaria. ¿Cómo podemos darle seguridad alimentaria si tenemos a nivel mundial una gran cantidad de problemas que están ahogando nuestro planeta? Por ejemplo, la desigualdad social, la contaminación que estamos ejerciendo cada día más al ser más población, la sobreexplotación de los recursos por el mal manejo que hemos hecho en algunos casos, el cambio climático que cada vez nos afecta más por la industrialización, igualmente por el crecimiento poblacional y obviamente el crecimiento poblacional per se. O sea, en este momento nosotros somos 7.000 millones y pico de habitantes en el mundo y ya se estima que para el año 2050 seamos 9.700 millones y para el 2100, si no pasa nada extraño, habríamos alrededor de 11.100 millones de personas en el mundo. Casi que estaríamos duplicando arriba de ahí el 2100 la población mundial. ¿Cómo alimentar a esa población? Es un reto que se está dando a todos los niveles, un reto desde los productos acuáticos, productos terrestres, etcétera, y sobre todo con el tema de los productos cárnicos, de la proteína, ¿verdad?, que tanto es tan importante para la salud del ser humano. Perdón, Jonathan, y con el inconveniente que vamos a ir perdiendo menos tierra por el levantamiento de las aguas, la penetración del mar en tierra, ¿verdad? Para el 2100 las estimaciones de pérdida de terreno son importantes. Tenemos serios problemas con una serie de factores ambientales que hacen más complicados, zonas más áridas cada vez mayores, en los mares zonas más ausentes de oxígenos, anóxicas totalmente, y si lo vemos también en la perspectiva, tenemos que resolver factores importantes de lo que son cultivos en tierra. Todos conocemos la crítica que hay de cultivos muy intensivos. Aquí en Costa Rica hablamos de piña, pero también se habla del ganado y lo que genera en cuanto al calentamiento de la tierra, etc. Entonces, no me quiero mirar si todavía nos falta tiempo para llegar a ese 2100 y ya estamos con serios problemas de calentamiento global con esas cifras que vos nos estás dando. Pero perdona que te interrumpiera. No, de acuerdo. O sea, es que ahora que tocas ese tema, cuando hablas de otros productos terrestres continentales, yo tengo aquí unos numeritos que he bajado de algunas publicaciones, por ejemplo, donde se dice que para producir 1 kilogramo de carne de algunos tipos de vacas, algunas industrias, ¿verdad? Yo no quiero satanizar esto como que si todo fuera malo, pero algunas industrias, sobre todo las megaindustrias que hay de producción cárnica, se habla de que pueden consumir hasta 15.000 litros de agua, 15.000 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne. Y esto ha sido últimamente muy condenado por ambientalistas y gente que quiere proteger el medio ambiente. Igualmente con el tema del consumo de agua, también la producción de cerdos, las megaindustrias, se habla de más de 8.000 litros de consumo, la carne de cerdo más de 6.000 litros de consumo, la de pollo más de 4.000 litros. Eso va a depender, ¿verdad?, de la tecnología que se utilice. Pero además de eso, usted lo mencionaba anteriormente, hay toda una expectativa y estudios sobre la liberación de gas metano producto del ganado, también el tema de las grandes probabilidades de que se generen enfermedades como las que han habido anteriormente como la influencia porcina, la fiebre aviar, que se han generado de un mal manejo de ciertas industrias, ¿verdad? Se ha atacado mucho, por ejemplo, el tema de cómo se maneja esto en China y, bueno, estamos viviendo el coronavirus y nos da miedo todo este tipo de manejos intensivos. Entonces, la idea a nivel de producción, lo correcto tal vez no sería intensificar tanto ciertas actividades, ¿verdad?, que nos puedan llevar a cierto riesgo, sino también
pensar en diversificar y hacer otras actividades en países que no las tienen actualmente. Otro aspecto importante con el tema del ganado, y solo hay que ver las publicaciones de las investigaciones, por ejemplo, lo que está pasando en el Amazonas, ¿verdad? 1.300 y resto millones de hectáreas quemadas para el pastoreo, ¿verdad? Donde hay gran cantidad de muertes producto de la guerra que hay entre los productores y los ambientalistas. Y esto entonces nos abre el debate de qué deberíamos producir el día de mañana para poder entonces abastecer los alimentos que requiere la población. Y ahí es donde entra también el tema de análisis de los productos pesqueros o acuícolas que tenemos continentales y también los marinos. Entonces ahí tenemos que decidir qué es la mejor opción. Correcto, sin duda. Jonathan, y permíteme hacer otro aporte. Vos señalaste ahora una palabra que para mí es fundamental. No hay que satanizar. Yo creo que a veces cuando satanizamos en positivo o en negativo vamos a caer siempre en grandes problemas. Satanizamos la minería, por ejemplo, sin querer entrar a discutir si es buena o mala, y ya vimos lo que pasó con Cruzitas, porque nos fuimos a un extremo donde tal vez hay un ambientalismo fanático. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es manejar los recursos conforme la ciencia y la tecnología. Estamos graduando de nuestras universidades agrónomos, zootecnistas, biólogos, y son a veces a los que menos se les toma criterio para dictar políticas ambientales. Y el ambiente nunca se va a sostener, nunca va a llegar a preservarse mientras exista hambre en el planeta. Y si seguimos creciendo como humanidad, como población, la presión cada vez va a ser más grande. Va a ser insostenible proteger un ambiente si no tenemos un manejo con ciencia y tecnología. Sí, claro, ahí es donde la ciencia juega un papel sumamente importante, porque la ciencia le permite a los tomadores de decisiones tener resultados concluyentes para poder decir por dónde va la línea que debemos trazar para seguir hacia futuro. Y ahí, como te decía, está el tema de los recursos acuáticos. Tenemos dos opciones. Podemos depender o seguir dependiendo del tema pesquero, o sea, de la producción pesquera, o tenemos nuevas alternativas, como es lo que queríamos hablar hoy, que es el caso de la acuacultura. Si nos vamos a las estadísticas de la FAO, que es la organización que mejores estadísticas muestra acerca de la producción pesquera, nos vamos a encontrar que a nivel mundial desde 1994 prácticamente la producción pesquera se ha estancado. Y esto ha pasado a pesar de que ha habido un aumento en el esfuerzo pesquero, a pesar de que hay un aumento en las tecnologías de producción pesquera, más barcos, más equipamiento, más fácil localizar los cardúmenes, más lejos se pueden trasladar para pescar, etcétera, etcétera, y sin embargo se ha mantenido. Bueno, hay efectos que se están dando, por supuesto, la contaminación, la sobreexplotación, el cambio climático, pero esto nos advierte ya que está pasando algo con las pesquerías. Y si vamos a las estadísticas del último informe anual de la FAO, encontramos que prácticamente un 35% de los recursos pesqueros están sobreexplotados. 35%, pero lo más delicado de esto es que hay aproximadamente un 55% que se encuentra en el límite, según los estudios científicos que hay. En el límite estamos hablando de lo que es la captura en mar abierto. En mundial. No estamos en la parte marina, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta entonces que el gran aporte de la pesca a nivel mundial es la marina, la de agua dulce es poca. Y eso significa que estamos al borde del abismo con el tema de los recursos pesqueros. Y bueno, aquí apenas nos están quedando, por así decirlo, como 10% de recursos que podemos explotar todavía, que se encuentran en niveles de sostenibilidad. Entonces, es importante al analizar esto, entender que debemos definitivamente buscar una alternativa. Inclusive la FAO dice ya que para el 2030 va a haber un déficit de 40 millones de toneladas de productos pesqueros. Para el 2030. Ahora para el 2050, 2100, cuando la población crezca. Bueno, la acuacultura marina entonces representa una gran oportunidad y es importante y ha venido siendo cada vez más importante porque genera empleo,
genera riqueza y va creciendo exponencialmente. De hecho, hay estudios que indican que en el presente siglo el crecimiento es exponencial. Se indica que es el sector de la parte agroindustrial que tiene mayor crecimiento, la tasa de mayor crecimiento, inclusive por encima de otros tipos de carnes terrestres. Ya se producen 30.8 millones al 2018 según las estadísticas. Y se espera que siga creciendo. ¿Por qué se espera que siga creciendo la acuacultura marina? Lo primero es, hay un déficit de recursos pesqueros y por lo tanto se vuelve una oportunidad de negocio. Claro. Si yo no le puedo vender, el otro va a producir y lo va a vender y se va a aprovechar de ese nicho de mercado que está vacío. Lo otro es, somos un mundo globalizado y podemos, lo que antes pues, se producía aquí, se quedaba aquí, ahora fácilmente podemos exportar cualquier tipo de producto generado en la acuacultura. Lo otro es, hay un cambio de preferencias alimenticias bien marcado a nivel mundial. Estamos hablando que ya cuando se iniciaron las estadísticas en el año 1961, cada persona consumía al año 9 kilogramos y ahora en el 2017 en promedio se consumen 20.5 kilogramos. ¿Este aumento a qué se debe? Bueno, ha habido un cambio de preferencias y un cambio de preferencias también ha sido muy incentivado por el tema de la salud, que comer mariscos, que comer pescado es bueno, que el DHA, que los omegas, que todo esto ha sido impulsado y esto ha hecho que haya un mayor consumo de mariscos. Y hay algo muy importante y que es de estos aspectos el que yo considero más interesante. Se hizo un estudio de una prestigiosa revista en el año 2017 que evaluó el potencial que tienen los mares a nivel mundial para poder desarrollar acuacultura marina. Y en este estudio se encontró que nosotros podemos producir hasta 15.000 millones de toneladas de productos marinos por acuacultura, más de 100 veces el consumo actual que hay, según este estudio. Y eso se puede hacer únicamente, o se puede hacer básicamente en el 1% de la extensión de los mares y océanos que hay. O sea, tenemos un potencial enorme. Y curiosamente, cuando revisamos este estudio, vemos que los mapas indican que zonas que actualmente no son consideradas para acuacultura tienen un gran potencial. Y ahí Costa Rica es uno de esos países que viene indicado que puede aumentar su potencial en el tema de acuacultura. Entonces, esa oportunidad que se está dando a nivel mundial, esa necesidad de generar productos acuáticos para alimentar a la población, para negocio, y no solamente para consumo, sino para otro tipo de cosas. Por ejemplo, las macroalgas se producen para fabricar agar, para la industria médica, se producen para hacer jabones, etcétera. Cualquier tipo de producto se puede traer también de la acuacultura. Es un potencial enorme que hay que aprovecharlo aquí en el país. Jonathan, Excelente. Adelante, Ricardo. Jonathan, sí, ¿qué nos ha faltado como país para dar pasos más agigantados en la maricultura? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Bueno, nosotros empezamos allá, la Universidad Nacional empezó cerca en la década de los 80 a pensar en el tema de acuacultura. Ha sido la universidad pionera en el tema de la acuacultura. Y a partir de las investigaciones que ha hecho la Universidad Nacional se han enlazado otras instituciones y eso era algo que hacía falta. Hace unos años, cuando yo empecé a trabajar en esto, hace como 21 años, 22 años por ahí, ya y los esfuerzos eran aislados. Aquella institución trabajaba ya por aparte, para no decir nombres, mientras que la otra estaba tal vez haciendo lo mismo por aparte, y eso lo hemos venido cambiando con un esfuerzo que ha hecho y ha permitido actualmente que ya no seamos ni una ni dos. Ahorita vemos grupos de 10 a 14 instituciones trabajando en los proyectos y eso facilita enormemente los proyectos de acuacultura y permítanme citarlos porque es importante. Por ejemplo, el Parque Marino, la Universidad Nacional, el IMA siempre ha estado pendiente de ver cómo se le dan proyectos de acuacultura para la gente bajo recursos. El sistema Banca para el Desarrollo se ha sumado actualmente para dar un buen impulso. Estamos con un programa de desarrollo de la acuacultura en la costa pacífica con ellos. El INDER, el INAMO está dando fondos para incentivar la participación de la mujer, que la acuacultura lo permite. Muy bien, mucho mejor que el tema pesquero, permite que haya más cantidad de mujeres, y no solamente mujeres, sino también jóvenes, que ahorita están con desempleo, perdón. Entonces,
Eso es solo un aspecto, pero otro aspecto fundamental, y perdón, ahí pues hay otras instituciones más, ¿verdad? Que ahorita pues son tantas que estamos trabajando en eso, en varios proyectos. Obviamente hemos trabajado de la mano también con Incopesca, que es el ente rector de ahí, pero hay otros aspectos muy importantes, que es, por ejemplo, generar política pública, flexibilizar permisos y hacer guías de inversión que te permitan entonces tener un panorama claro de cómo desarrollar la acuacultura en el país. Claro, claro. Sí, y la pregunta tal vez la hago, don Hernán, Jonathan y amigos que nos escuchan, porque, a ver, don Hernán, lo hemos hablado en múltiples ocasiones y a lo mejor después del corte comercial podemos ampliarlo más, pero qué interesante sería analizar las posibilidades de agilizar la tramitología alrededor de maricultura de ostras, ¿verdad? Maricultura de almejas y muchos invertebrados que no solamente servirían para la acuacultura, también para la acuariofilia, servirían para consumo humano y también como material de exportación para nosotros como país, que si bien es cierto, algunos países que están muy cercanos a nosotros nos llevan una ventaja competitiva en ese sentido. Pero bueno, vamos a separarnos por unos instantes, a hacer una pausa y ya venimos a entrarle un poco más de lleno a ese tema de la maricultura, acá en Acuariofilia Marina 93.5 de Radio Monumental. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, hoy hablando sobre el tema de la maricultura. Don Jonathan, en la primera parte del programa hicimos un planteamiento del problema al cual nos enfrentamos como humanidad sobre el tema de la seguridad alimentaria. En esta segunda parte podríamos entrar ya a puntualizar esa oportunidad que tiene Costa Rica en el crecimiento, todo el tema de orden legal, pero más allá del legal también el tecnológico. ¿Cuáles son esos retos que como país tenemos que vivir? ¿Qué oportunidades nos están ofreciendo? Por ejemplo, a veces hablamos del Golfo de Nicoya y estamos diciendo que está sobreexplotado y vos hacías un señalamiento de que realmente el planeta como un todo va a llegar a un punto de sobreexplotación muy, muy próximo. Así que, ¿qué te parece si ya por planteado ese problema le entramos a ver qué estamos haciendo en Costa Rica y cuáles son esas oportunidades? Porque mencionaste ese empleo y resulta que nuestras costas en Costa Rica pues tienen una necesidad altísima de empleo. Sí, claro, no, y si vemos las estadísticas del INET, por ejemplo, en 2020 se habla de 34.7% porcentaje de pobreza, por ejemplo, en la región Pacífico Central, elevadísimo. Déficit de empleo, o sea, tasas de desempleo por arriba del 20%. Obviamente que esto se llegó a complicar con el COVID. Y algo muy interesante es una estadística igual de la INET, pero eso es a nivel país, pero igual está pasando en las zonas costeras. De 15 a 24 años de edad son los que tienen mayores desempleo, prácticamente un 48%, casi la mitad de las personas. Y eso lo que está originando en las zonas costeras es que muchos niños o jóvenes estén buscando la plata fácil y están buscando, y muchas veces entonces son presa fácil del crimen organizado, de la drogadicción, etcétera, y esto lo hemos podido ver los que trabajamos ahí directamente, y es preocupante porque no es un problema de las zonas costeras, es un problema país. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer en Costa Rica? Bueno, Costa Rica primero tiene una costa pacífica sobre todo, con golfos importantes, aguas someras, cuerpos de agua atractivos en términos ambientales. Se puede desarrollar 3 tipos de escalas, la pequeña, la mediana y la grande. O sea, se puede desarrollar todo tipo de acuacultura y tenemos diferentes especies que podemos trabajar en el país, tanto como peces, como moluscos, macroalgas, que estamos empezando a hacer ya algunas investigaciones, etcétera, etcétera. Inclusive combinarlas y hacerlas integradas, que ahorita les voy a hablar más adelante. Entonces, ya hemos hecho varios proyectos. Actualmente hay 9 proyectos de ostras, ¿verdad?, en la costa pacífica, impulsados por la Universidad Nacional y otras instituciones. Hay un proyecto de cultivo de pargo que fue impulsado por el Parque Marino, y este año empezamos un proyecto de cultivo de camarón en jaulas, muy interesante, combinados con turismo, y eso está
haciendo que haya mucha atracción y de hecho tenemos cualquier cantidad, como decimos los ticos, cualquier cantidad de solicitudes de asociaciones y grupos. Sin embargo, la cobija no nos da para todos, ¿verdad? Tenemos que ir lentamente tratando de optimizar los proyectos para que sean rentables, pero sí se ve que hay una gran intención del sector costero en participar en acuacultura. Entonces, y bueno, y la industria privada, ¿verdad? Que está la industria Smartec, que es una empresa grande, pues que se instaló en Costa Rica, genera empleo, y le comento que hay otras empresas que antes de la pandemia ya estaban interesados en ubicarse en Costa Rica. De hecho, varias empresas también se han ubicado en Panamá, y esto indica que están fijándose en Centroamérica, sobre todo en Costa Rica y Panamá, que son más estables, para desarrollar acuacultura. Y eso es importante, porque vamos al famoso tema de la reactivación económica. ¿Cómo puede la acuacultura reactivar económicamente las zonas costeras? Pues si puede, veamos ejemplos. La 10ª región en Chile, allá por Puerto Montt, que se dedica prácticamente a la industria del salmón. Prácticamente esa es la principal actividad económica de esa zona. ¿Por qué en Costa Rica no lo podríamos hacer? Yo creo que sí se puede, pero hay que ir superando algunos escollos, y anteriormente Ricardo lo decía muy sabiamente, uno de los problemas que teníamos era, pues, digamos que tenemos parcialmente, porque lo hemos ido superando, es la gran cantidad de permisos, de trámites, de burocracia que se establecía con anterioridad para poder acceder a un proyecto de acuacultura. Eso por un lado, y a veces lo difícil que es para un productor obtener un crédito a baja tasa de interés que le permita entonces desarrollar sus proyectos. Ya en todo eso se está trabajando. Por ejemplo, nosotros el año pasado trabajamos coordinando el parque marino con el Viceministerio de Aguas y Mares, que de ahí hemos tenido un gran apoyo, el MINAE, y de la CETENA, que también estuvo muy anuente, a mejorar los mecanismos para solicitar una viabilidad ambiental para acuacultura. Anteriormente, para un proyecto pequeño podían tardar 2 años y tener un costo de 5 o 6 millones de colones. Imagínate qué grupo de pescadores va a pagar eso para desarrollar un proyecto. Entonces era casi imposible sacar pues una viabilidad ambiental. Logramos trabajar en conjunto con estas instituciones un decreto, y el decreto se publicó, el decreto se firmó y ya está vigente. Y eso permite pasar, por ejemplo, en ese ejemplo que les daba de pequeña escala, ahora usted puede solicitar un proyecto que se lo asignan la viabilidad en 10 días y no debería costarle más de 300,000 colones con las firmas de abogados y eso de autentificar algunos documentos. Ya lo hicimos, ya metimos los 2 primeros proyectos y eso quiere decir que dimos un paso importante. Otro aspecto importante era que las concesiones marinas estaban dadas por 10 años en MINAE y en acuerdo con el MINAE se logró que se pasaran a 20 años. Esto le da mucha confianza a las empresas grandes, porque llegan y dicen, yo voy a invertir 60, 100 millones de dólares en Costa Rica, pero a los 10 años no sé si los voy a tener. Y una empresa grande, usted sabe que trabaja sus años para ver recuperar sus ingresos. Entonces, ya lo pasamos a 20 años, ya las empresas ven con diferentes ojos al país. Y hay un montón de trabajos también que estamos haciendo en un grupo que se llama Descubre Maricultura. Esto es un proyecto o subproyecto del programa Descubre Maricultura, que es del Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno, que se está realizando entre varias instituciones, coordinado inicialmente por COMEX, SMAC y PROCOME, pero que ahí nos sumamos una gran cantidad de instituciones que estamos trabajando en varios objetivos, no solamente esto, de temas de permisos, sino también en variar otros decretos para dar incentivos a los proyectos de pequeña escala, en temas de hacer estudios de mercado nacionales e internacionales, en definir diagnósticos o hacer un diagnóstico que nos permita identificar cuáles son aquellas especies realmente potenciales para el país y que no sean una ocurrencia mía de mi escritorio que yo diga, voy a ir a sacar ese pargo ahí porque me queda fácil tener ese reproductor y entonces vamos a trabajar eso sin saber cómo va a ser el mercado futuro. Entonces sí se vienen haciendo esfuerzos importantes. En Costa Rica yo creo que la acuacultura marina tiene un gran potencial. Sí hay que todavía saldar algunos escollos, ¿verdad? Pues sobrepasar algunos problemas, pero sí, de hace unos 10 años ahora de verdad se han hecho avances significativos. Jonathan, una consulta que siempre salta en estos temas de la maricultura, pero que en tierra no ha estado exenta. Y ya citaba yo el ejemplo
de críticas que se le hace a la ganadería, de críticas que le podemos hacer a la siembra de piña o a otro tipo de actividad agrícola o de zootecnia. En Argentina hace poco se emitió una ley para cerrar la salmonicultura en Tierra del Fuego, y el propósito, el objetivo, según se da a conocer, que era que se pretendía asegurar la protección, la prevención y el resguardo de los recursos naturales, genéticos, ecosistemas lacustres y marinos. Cuando uno ve historias como la de Cruzitas, a mí eso me preocupa, porque es lo que yo señalo. Es decir, a mí me preocupa mucho que el fanatismo ambiental actúa a veces con el corazón, para bien o para mal, y no con la ciencia, la razón y la técnica. Podemos desarrollar prácticas sostenibles de maricultura en Costa Rica con el contexto jurídico y tecnológico que hoy tenemos. Sí, sí, claro, sí se puede, como igual se pueden desarrollar prácticas sostenibles en la producción de ganado, en la producción de organismos terrestres. Por eso yo te decía, no satanizar el tema, porque no se trata de decir que todo es malo. Si usted lo hace de una buena manera, lo puede hacer sostenible y puede funcionar. Recordemos que un fin último de todo esto es producir para poder alimentar a esa población mundial. Así es. Entonces hay que buscarle la forma, y en eso que usted dice, sí, tiene mucha razón, y precisamente nosotros pertenecemos a una red iberoamericana de acuacultura, y precisamente hoy estamos discutiendo ahí por el chat que tenemos con los argentinos, con los chilenos, el tema de la ley para prohibir la producción de salmón. El tema de la producción de salmón es que son grandes industrias focalizadas en una zona, y de eso tenemos que aprender nosotros, de eso que pasó ahí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Se dio un boom, ¿verdad?, de empresas cultivando en una sola zona, no se tomaron las medidas adecuadas de manejo, se pusieron muy cerca unas empresas a otras, la producción fue incrementando, y se empezaron a dar una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, el cruce, o sea, apareció una enfermedad en una granja y eso se trasladaba a todas las demás, eso afectaba a la producción de la acuacultura, pero hubieron problemas, por ejemplo, hubo modificación genética, hubo manipulación genética que hizo que los salmones crecieran mucho más que los silvestres, y eso es uno de los temas que usted mencionaba antes ahí, que hubieron escapes, y obviamente al haber escapes de esos salmones modificados genéticamente, se le atribuye un montón de perjuicios, ¿verdad?, a las poblaciones silvestres, y es lo que buscan proteger, esa genética que tenga cada uno de los lugares, además de otros aspectos de contaminación in situ por la gran producción que se hace. Entonces, eso es posible. Cualquier actividad del ser humano contamina, cualquiera. Si lo vemos desde el punto de vista muy ambientalista, pues cualquier actividad. Si yo hago mi casa, donde yo hago mi casa, estoy ejerciendo un daño ambiental. Aquí lo que hay que buscar es un equilibrio con el concepto de desarrollo sostenible. Y a veces yo con mis compañeros de la universidad, que son un poco más inclinados a la parte ambiental, pues llega una discusión sana, pero es una discusión interesante. Porque una cosa es sostenibilidad ambiental y otra cosa es sostenibilidad total. Y cuando hablamos de sostenibilidad total tenemos que ver o enfocarnos en desarrollo sostenible como concepto. Y el desarrollo sostenible, los 4 pilares del desarrollo sostenible son el económico, el social, el ambiental, y ahora se ha metido mucho el aspecto cultural. Si nosotros podemos desarrollar una acuacultura enfocada al desarrollo sostenible, vamos a tener beneficios económicos, vamos a generar empleo, y ese empleo va a dar estabilidad social. Y además de eso, si la hacemos sostenible, ya les voy a explicar de qué maneras podríamos hacer el menor impacto posible, pues vamos a estar, digámoslo así, aprovechando un recurso, pero de manera sostenible. Que una cosa es aprovecharlo de manera sostenible y otra cosa es que le digan a uno, no, usted no puede hacer nada ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que nos dicen los pescadores. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí viene el dilema, ¿verdad? Es importante tener en cuenta la conservación del medio ambiente y sobre todo en Costa Rica, pero ¿qué le damos entonces a esa gente que está teniendo problemas? Y el aspecto cultural es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de pequeña escala, porque le estamos dando una alternativa en el sitio de trabajo, en el mar. La gente se empodera, conoce el medio, conoce los organismos, y hay que verlos trabajando cuando están trabajando en eso. Si usted los saca de ahí, los manda a la ciudad, los manda a una fábrica o los manda a otros lados, que ojalá que hubiera empleo, ¿verdad? También, pero no es lo mismo.
usted ve un empobrecimiento cultural de la gente, cómo se desmotiva muchas veces porque lo sacan de su sitio donde creció, donde nació. Entonces ese aspecto ya se involucra dentro del desarrollo sostenible y es importante. Ahora bien, sobre la pregunta de la parte ambiental, nosotros, y está en el decreto que hicimos ahora en Setena, por ejemplo, hablábamos de distancias mínimas, ¿verdad? Deben haber distancias mínimas entre proyectos. Uno. Debe trabajarse, eso no está ahí, pero digamos, eso ya se está pensando en el Viceministerio de Aguas y Mares, es un trabajo que se viene haciendo y la Universidad Nacional y otras instituciones en Copesca, en hacer una zonificación, es importantísimo. O sea, se debe estudiar científicamente cuáles sitios son propicios para desarrollar acuacultura y cuáles no. Hay sitios muy frágiles en el mar y por lo tanto deberían protegerse y otros que no son tan frágiles que podrían ser aprovechados para desarrollar la acuacultura. Eso ya se viene pensando en hacer una zonificación. Pero, y me refiero a este punto también de la selección de sitios. Por ejemplo, si metes a una gran empresa en la parte interna del Golfo a hacer una producción enorme, pues vas a tener problemas ambientales. Entonces, deberían haber zonas específicamente para trabajar con pequeña escala. Que la producción es bajísima en pequeña escala, entonces la contaminación es muy baja. Y ubicar a las empresas grandes que se puedan desarrollar en el país en otras zonas, tal como lo hizo Martec. Martec está a 6, siempre fallo, como de 6 a 9 millas fuera de la costa, por eso nadie conoce Martec. Y está ya a 50 metros de profundidad, donde hay una gran cantidad de corriente, donde esa corriente dispersa los metabolitos, los desechos que salen de los peces y los sobres de alimento, de que prácticamente ellos han tenido un monitoreo del fondo marino y prácticamente no ven contaminación a través de los años, a pesar de que es una empresa grande. Entonces, la ubicación del sitio para hacer acuacultura sostenible es fundamental. Y algo muy importante es algunos aspectos que vamos haciendo nosotros con el parque marino. Se nos ocurrió la idea de que por qué no utilizar los subproductos pesqueros y utilizarlos como ingredientes para hacer alimentos para los mismos proyectos de acuacultura. No sé si eso será el concepto de economía circular, porque ella lo puede ser interpretado de muchas formas, para mí sí lo es, donde utilizamos un recurso que prácticamente se va a desechar y lo utilizamos para darle un valor, y ese valor de ese producto no solamente me va a generar ganancias para quien produzca el alimento, sino que también va a ser un alimento de menor costo y por lo tanto va a beneficiar a los productores. Ahorita con el INAMO nos financió este proyectito muy interesante en La Venado. Tenemos un grupo de mujeres que entrenamos, el parque marino los entrenó, fuimos allá a la isla y les enseñamos a hacer el alimento. También fueron capacitados por el INA, que también era otra institución que nos está dando todo el apoyo con la parte de capacitación y extensión. Y logramos hacer un alimento y las mujeres están muy contentas. Entonces, son proyectos iniciales que hay que mejorar, pero que pueden entonces hablar de algunos aspectos de sostenibilidad dentro del desarrollo de la acuacultura. Otro es que el proyecto de camarón actual en Isla Venado está produciendo carnada para las áreas de pesca responsable que se crearon para dar un mejor manejo pesquero en las zonas de pesca, sobre todo el Golfo Nicoya, y entonces que carecían de carnada. Entonces se produce ahí la carnada, entonces el pescador que pesca legalmente puede ir a comprar la carnada, se beneficia el productor y obviamente el pescador tiene un recurso que antes le costaba más trasladarse hacia la costa e ir a comprar carnada. Y algo que sí queremos desarrollar en Costa Rica y que bueno, yo estoy tratando de insistentemente de a pequeña escala y por qué no a mediana escala, impulsarlo, es lo que una tendencia que se está dando mucho en Europa ahora, que es la acuacultura multitrófica integrada. Suena así como muy romántico el nombre, ¿verdad? Pero es muy interesante. Es un concepto sencillo, o sea, en lugar de producir una especie en una zona marina, produzcamos varias, pero no puede ser cualquier especie. Con roles diferentes. Exactamente. Los camarones, yo puedo producir camarones y puedo producir peces en las jaulas. Estos son carnívoros, consumen alimento, van a desechar metabolitos, pero muchos de esos metabolitos, como usted sabe, son abono para otros organismos. Entonces, concepto propio, la red trófica. Exactamente. Entonces, si le ponemos macroalgas, si le ponemos moluscos, por ejemplo, los mejillones, que fácilmente se producen solitos en el mar, podríamos tener un aprovechamiento. Y ya hay montones de investigaciones científicas y eso se le llama bioremediación. Utilizar eso y permite entonces que el impacto de esos cultivos de carnívoros sea inferior
te permite aprovechar esos nutrientes para producir otros organismos que se convierte en otro, ¿cómo se llama? En otro fuente de ingresos. Pero además de eso, te permite que si desarrollas turismo, por ejemplo, la gente se vea muy interesada en ir y visitar las granjas para ver todos esos tipos de cultivo. Y eso puede funcionar muy bien. Y perdón, lo último que quería decirles, por ejemplo, en Europa se ponen macroalgas, ¿verdad? Se ponen moluscos, y si no se venden, los están utilizando para generar harina, para producir alimentos. Claro. Entonces se vuelve todo aquello un ciclo que al final puede ser una buena herramienta, y como Costa Rica estamos acostumbrados a generar buenas ideas y buenas políticas sobre la protección de los recursos, aquí sería adaptar un poco eso, darle nuestro toque de tico, y tratar de desarrollar acuacultura de ese tipo sería muy interesante. Además de las otras escalas, ¿verdad? De producción mediana y gran escala, esto sería muy interesante para el país. Excelente. Don Ricardo, ¿tenés alguna consulta para Jonathan? Sí, don Hernán, muy interesante me parece a mí el tema, y Jonathan, tal vez me gustaría volvernos a transportar un momento a lo que hace el Parque Marino, porque en aquellos momentos en los que hacíamos ese trabajo comunitario con los asociados de ASOCAM, hablábamos un poco de los programas que tenían ustedes sobre la reproducción de acuacultura del pez pargo, que es tan consumido a nivel nacional. ¿Qué otros proyectos tiene el Parque Marino? ¿Qué otros productos se impulsan a nivel de la institución? Sí, bueno, nosotros nos especializamos, por así decirlo, en la parte de acuacultura, más que todo en peces. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Ya empezamos a incursionar en el cultivo de camarón. Lo único es que el cultivo de camarón, nosotros no producimos la semilla, ni había por qué, porque hay laboratorios ya privados que abastecen toda la producción nacional en zonas costeras con la semilla de camarón. Entonces no nos íbamos a empezar a inventar el agua tibia, sino más aprovecharnos de que ya había semilla y desarrollar los proyectos de acuacultura en jaulas, que sí es un tema que se las trae, porque había que adaptar el cultivo de camarón que se realiza en estanques a las jaulas marinas. Nos animamos, había cierta incredulidad, ¿verdad?, en ver si podíamos producir lo suficiente para que un proyecto fuera atractivo, y ya en las primeras experiencias con este grupo Isla Venado se lograron obtener 2,5 toneladas de producción, y la gente pues pudo desarrollar algunas actividades turísticas, y se vio una clara situación de ingresos económicos importantes. Entonces, por ahí hay que analizar bien los datos y seguir avanzando, seguir optimizando este tipo de proyectos, pero eso fue, digamos, una línea que hemos empezado a desarrollar. La otra, sobre peces, estamos también haciendo investigaciones en otras especies, por ejemplo en la corvina reina, que es una de las especies más atractivas del sector pesquero artesanal de Costa Rica. Todo el mundo sabe que la corvina es exquisita, carne blanca, y la corvina reina es la más grande que tenemos, crece bastante bien, y bueno, inclusive tiene un mercado interesante de lo que es la comercialización de la vejiga gaseosa, que se comercializa actualmente a China, pero bueno, hay mercados legales, digamos, que nos hemos dado cuenta por Procomer en Estados Unidos que podrían ser aprovechados. Entonces es una especie interesante, estamos haciendo investigaciones, estas investigaciones están siendo financiadas por el Sistema Banca por el Desarrollo, y otras instituciones que nos están apoyando. Estamos en procesos de remodelación de las instalaciones, de los laboratorios, gracias a aportes que han realizado el IMAS y el INDER, y como les digo, son instituciones que han creído en nosotros, que han visto los resultados y que nos van apoyando cada día más para desarrollar esto. Igual, por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, en conjunto con la Universidad Nacional, pues colaboramos en la medida de lo posible con el excelente trabajo que han hecho los compañeros en la UNA para los proyectos de ostras. Entonces ahí también ponemos nuestro granito de arena. Y bueno, como les decía, uno de los fuertes del parque ahora, y es que nos volvimos, diría yo, gracias a Dios, un centro también de consulta para todo esto de maricultura, y estamos apoyando el desarrollo de políticas públicas. No podemos hacer mucho, o podemos avanzar mucho en tecnología, podemos avanzar mucho en producción, pero si no tenemos el camino abierto, no vamos a llegar a ningún lado. Ahí nosotros siempre hemos creído en el modelo que se llama triple hélice, ¿verdad?, en el cual aparece el Estado, que acompaña y promueve la maricultura,
genera política pública, como hablábamos anteriormente, de decretos que se están modificando, de incentivos para el sector, de hacer diagnósticos, de hacer estudios de mercado, etcétera, para tener una visualización clara de lo que va a suceder y tomar las mejores decisiones, y eso acompañado de la academia, que son las universidades, que hacen investigaciones, que desarrollan el conocimiento y lo transfieren al sector. Y obviamente, importantísimo, el sector, ¿verdad?, que cada vez más interesado. Y se los digo, ¿verdad?, cada vez más interesado, cada vez más solicitudes, y esperemos. Enhorabuena, Jonathan. Muy interesante ha sido la conversación. Ya el tiempo nos está ganando como es habitual, pero no quisiera irme sin dejar una pregunta tal vez muy futurista. Si nos vemos obligados, pues no me cabe la menor duda que lo vamos a hacer, pero con un ritmo como el que estás viendo de crecimiento del sector, ¿visualizas que en un mediano plazo, tal vez eventualmente largo plazo, la maricultura pueda tener un rol tan protagónico como el de la agricultura que tenemos? Y era que con los años, ya que uno va trabajando en esto, ya es más cauto para contestar esas cosas, porque depende de varios factores. Y varios factores es lograr una constancia de lo que ya llevamos en los últimos años. Hay cambios de gobiernos, hay cambios de mentalidades de desarrollo, y a veces es difícil sostener eso en el tiempo. Yo creo que no queda otra opción. Pues cuando yo le pregunto a la gente, por ejemplo, se habla, lo ves en los programas de noticias, y cada rato vas a escuchar que dicen, bueno, ¿cuáles las alternativas de la zona costera? ¿Y cuáles son? Turismo limitado, totalmente afectado por la pandemia ahora. ¿Qué otras opciones? No hay realmente opciones. Yo no conozco realmente opciones que usted diga pueden llegar a solventar la crisis del sector pesquero o del sector costero. Entonces la acuacultura realmente podría ser protagonista. Pienso que va a crecer y pienso que se va a ver un movimiento en los siguientes años, pero realmente se necesita el aporte de todas las instituciones, se necesita el apoyo gubernamental, se necesita mucho apoyo para ver que realmente esto se va a disparar. Hay un trabajo fuerte que se viene haciendo por el medio del apoyo del Sistema Banco para el Desarrollo, y por ahí podríamos tener pues importantes avances junto con la UNA y otras instituciones públicas. Sin duda, como país tenemos una gran oportunidad en la maricultura, y por otro lado tenemos limitaciones en tierra. Tenemos en buena hora una buena protección de buena parte del territorio nacional. Estamos ordenándonos un poquito más en el desarrollo urbano, y realmente donde podemos crecer es en mar. Sí, claro. Yo creo que el ser humano está volviendo a ver el mar. Las estadísticas mundiales lo dicen. Hay 20 industrias que se están desarrollando a partir de este siglo, aceleradamente. La maricultura es una, y si nosotros lo entendemos bien, nos disparamos en esto y pues le damos adelante con la cuenta. Bueno, amigos, hemos llegado a un término de nuestro programa Acuariofilia Marina, un tema definitivamente que se las trae, que podemos abordar, un tema país, como ya lo decía don Hernán anteriormente. Gracias por abrirnos la puerta de su espacio para llevarle una entrega más de Acuariofilia Marina, y lo invitamos, por supuesto, a seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.